Número 18 de Canal N, y la última vez que vimos a Fernando Olivera fue en este primer debate presidencial, cuando todo el mundo esperaba que le dijera cosas a Alan García, porque por esas cosas del destino les tocó en la dupla. ¿Cómo así? ¿Eso fue azar puro? Yo creo que fue la mano de Dios, y lo único que yo hice es ir con la verdad por delante. Tenemos el byte, ¿podemos recordarlo? Por favor. Vamos. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad. Porque usted Mucha gente en su momento dijo, es el único que se atreve a decirle cosas a Alan García. Hay mucha gente que cree que Alan García está inmerso, hay la sensación de que está inmerso en muchos casos de corrupción, pero que algo pasa, que no se consigue una prueba definitiva. Eres una de las personas que más ha investigado a Alan García. ¿Por qué no se consigue esa prueba definitiva? ¿Existe o no existe? Porque hay una justicia cómplice, porque hay un sistema de corrupción que encubre a los poderosos como García. Ahí en ese debate yo le acusé del caso Lavajato y las coimas de Odebrecht. Y hoy, sin embargo, es intocable y está fuera del país, como están fuera del país Toledo y como podrán estar el día de mañana Humala o Nadine, que están libres caminando por la calle, y otros en donde ya hay confesiones que hablan de millones entregados, pero que ahora hasta... Pero más allá de una mención no se conoce una prueba contundente, como sí ha ocurrido con Toledo, por ejemplo. Pruebas contundentes hay, no de ahora, desde siempre. Desde la confesión de Siragusa y la coima del tren eléctrico y las cuentas del Barclays Bank en Gran Caimán. Desde la Fundación Rayons du Soleil, que un fiscal ahora ha oficiado. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, de que el patrimonio robado, hasta entonces, ha sido depositado en esa Fundación Rayons du Soleil, que creó en Ginebra, siendo la sede en Liechtenstein. Y no tengo ninguna duda, Mávila, porque nuestra fuente ha sido testigo. Nuestra fuente, estás hablando de investigaciones actuales. Mira, desde que nosotros hicimos la denuncia de la Fundación Rayons du Soleil, sabíamos que nuestra fuente había estado allí, en ese estudio de abogados en Ginebra, cuando el mismísimo Alan García hizo la Fundación Rayons du Soleil. ¿Y qué pasó después? Hicimos la denuncia. El Poder Judicial tenía que pedir oficialmente la información a Liechtenstein y la pedía deliberadamente en forma errada, porque el nombre es en francés, Fondation Rayons du Soleil. Lo mandaba en inglés, lo mandaba incompleto para que le digan que no, que no, que no, hasta que por el trabajo del procurador Jorge Melo Vega lo mandaron correctamente, vino la respuesta que la ocultaron, en donde decían que sí, que existía, pero que tenían que decir que era delito en el Perú y en Liechtenstein y que no iba a ser utilizado para una persecución tributaria, para delitos tributarios que no estaban penados en Liechtenstein. Y ahí está, viendo pasar el tiempo, cómo es que prescriben los delitos y cómo es que se mantiene la impunidad. Aquí en el caso Odebrecht, García, 19 reuniones con Barata, hace una arquitectura legal, decretos para procedimientos especiales de contratación, línea 2 del metro, Olmos, Chavimochic. Ahora, pero eso suena nada cuando comparas la situación con la de Alejandro Toledo. Es decir, Alejandro Toledo tiene incluso orden de detención. Pues, es un expresidente que en este momento está cobijándose en Estados Unidos y en las formalidades que hay para poder venir al Perú a rendir cuentas. Tú has sido parte del gobierno, has apoyado al gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cuál es el mea culpa que se puede hacer a partir de ahí? Yo he apoyado un gobierno democrático que desde el primer día tenía una amenaza para destruir, para derrocarlo.
de las mafias que estaban encarceladas, incluyendo Fujimori y Montesinos, por supuesto, y todos los poderosos que estaban allí condenados y querían cortar la democracia. Y lo que hay que decir es que en el caso Toledo, primero, que se le dejó ir. Habían suficientes elementos ya con el caso Ecoteva para al menos impedirle la salida del país, como hay suficientes elementos para que García esté aquí en el país y no en España, pasando la pipa, ¿no? Toledo, sin embargo, yo lo que veo es que tanto el gobierno como el Poder Judicial y la Fiscalía hacen todo lo posible para que se rechace la extradición. ¿Con Alejandro Toledo? En absoluto. ¿Desde hace cuánto tiempo? No tengo nada que hablar con él, hace mucho tiempo. Nada que hablar. Yo lo que he dicho, se lo he dicho públicamente, que creo que no tiene perdón de Dios y que debería estar acá sometiéndose a la justicia. Pero sin embargo, ¿qué cosa hace el Poder Judicial? Libera a un corrupto como Félix Moreno, que dicho sea de paso, apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, ¿no? Y su correlato de Chimpún Callao estuvieron aliados con Alan García permanentemente. Pero lo triste libera a una serie de personajes, no actúa contra Humala, no actúa contra otros, y pareciera que aquí el único es Toledo, y por eso dice ahora que es un perseguido político. No, pero no hablamos solo de Toledo. Lo triste es que todos los gobiernos... Pareciera ante la justicia americana que a uno se trata con una vara y a otros con otra. En realidad, la severidad debería ser para todos por igual. Ahora, lo triste, y vuelvo a ese punto de reflexión, es que después de esa lucha contra la corrupción de Fujimori, Montesinos, la marcha de los 4 suyos, ninguno de los gobiernos que siguieron se ha librado de acusaciones de corrupción. Es decir, fue la vergüenza mayor, creímos empezar desde cero, había que limpiar la política y sin embargo ninguno estuvo a la altura al punto que todos están mencionados en la agenda de Marcelo Odebrecht. Es que entendamos, es un sistema de corrupción, Mávila, que se perpetúa. Cambian los nombres, pero sigue. ¿Cómo funcionó durante todo el ahora mismo, Mávila, estamos en una crisis política y económica, donde llega al extremo, y quiero aquí rendir mi homenaje, mi solidaridad, mi indignación con los jóvenes Jovi Herrera y Jorge Luis Guamanchumo, que son un símbolo de cómo se trata a la juventud, como esclavos, ¿no? Sin oportunidades, y que aquí no pasa nada, no se vigilan las condiciones laborales. Sale un ministro a decir, no, habrá una sanción administrativa. ¿Qué es esto, Dios mío? Mientras tanto, la impunidad para los negociados por miles de millones de dólares que continúa y los lobbies siguen actuando. La corrupción los lobbies siguen actuando. Lobbies siguen actuando. ¿Cómo operó esa corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo? Mira, yo en ese momento, igual que tú, igual que muchos, no teníamos sospecha de esa corrupción que por lo visto estaba dirigida desde el mismo presidente de la República con un grupo de su entorno que hemos visto, los nombres que han mencionado son básicamente de origen israelí, ¿no? Y creo que muchísima gente ha actuado de muy buena fe y ha visto salpicado su buen nombre, ¿no? Por quien nos ha utilizado, y que realmente somos los primeros indignados en reclamar que haya justicia y sanción. Hace poco hay un audio que ha revelado conversaciones entre el Contralor y 3 ministros que intentaban de alguna manera destrabar proyectos. Cada uno ha dado su versión de los hechos, pero igual la población ha sentido una indignación frente solamente a la negociación, a la posibilidad de una negociación. En el año 2005 tú estuviste con Genaro Matute y además poniendo el pecho para que la carretera interoceánica, que es precisamente el tema que vincula a Toledo con Odebrecht, pasara. Esperaba la pregunta una vez más, ¿ah? Porque esto ya lo ha aclarado en su momento de dónde surge, porque la corrupción, cuando ve que alguien denuncia, lo primero que buscan es desprestigiar para silenciar, y entonces manipulan una conferencia de prensa que yo di, dando cuenta de lo que eran nuestras gestiones por un proyecto de interés social, de interés político. Pero un proyecto... en donde había unas observaciones de la Contraloría y lo único que se hizo es apoyar a la Contraloría. Y la Contraloría esclareció que había cometido un error,
porque había hecho una mala comparación con precios históricos de rehabilitación de carreteras, porque no habían carreteras construidas en el Perú. Y yo tengo aquí... ¿No fue una presión para que el Contralor dijera eso? Mira, Mávila, repito una vez más, y felizmente vine preparadito, ¿no? Porque aquí tengo, yo entiendo lo que puede aquí ser tengo la presentación de Genaro Matute ante la Comisión de Fiscalización, presidida por el aprista Velázquez y con una serie de connotados miembros de la oposición, que lo convocaron después que habíamos roto el acuerdo político con Toledo el año 2005. A los pocos días lo convocaron y hubieron preguntas específicas dirigidas a que si había tenido presión de mi parte. Bueno, no lo va a poner, definitivamente. Y él al contrario dijo que yo estaba apoyando y que no tenía nada más que decir que la buena actuación. Fernando, no seamos incautos. ¿Qué podía poner en un informe? Él no iba a decir, la sí, verdad, me presionaron. La verdad, nada más que la verdad. Y presionado más bien por los apristas para que tire barro. Es que además los hechos respaldaban. Ellos habían cometido un error y lo habían reconocido. Pero a la luz del tiempo conocemos que la interoceánica costó, gracias a estas adendas y a estas mañas de Odebrecht, 3 veces más, que se ampliaron los plazos, que se ampliaron los presupuestos y que finalmente terminó costando una fortuna, una obra que no estaba en la primera lista o en el primer lugar de las prioridades en las que tenía que invertir el país. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que esa fue la gran obra de Toledo que se justificó? Mira, no tengamos mala memoria, Mávila. Cuando se llegó el 2001 al gobierno, a los pocos días, hubieron protestas en Cusco, en Puno, para que pasara por ahí la carretera interoceánica. No había ni expediente técnico. O sea, era una demanda histórica de la región del sur, para conectar justamente toda la región y además el Atlántico con el Pacífico. Habían proyectos de integración física promovidos por la Corporación Andina de Fomento. Y realmente ese era el contenido social y político. Pero hoy sabemos que sirvió para que Alejandro Toledo se comprara casas, que luego... Pero ¿quién iba a sospechar de ello? Pero es que el precio, iba a sospechar? Si uno hace el análisis técnico del proyecto, eso se desbarataba. Y se ha desbaratado a partir de lo que se ha destapado en Odebrecht ahora. Entonces, Mávila, te vuelvo a decir, un proyecto que se el precio, cuando se contrató, no estaba sobrevalorado. La Contraloría dijo que estaba de acuerdo con los costos razonables, porque quitó lo que eran las obras de arte, los puentes, los túneles, que era cruzar costa, sierra y selva, y más bien la gran sobrevaluación vino con las famosas adendas. ¿Y cuántas se firmaron durante el gobierno aprista? Igual que el tren, la línea 1 del metro, la línea 2 del metro, donde se hizo toda una arquitectura legal para ello. Pero digo, aquí está, Contralor General. Evidentemente, yo creo que la carretera atrae el interés y la preocupación de todos los líderes políticos del país. En ese sentido, para nosotros, y sobre todo por el mismo hecho que el señor Olivera vino con quienes están trabajando, el tema significa que él está trabajando con ellos. No, queda clarísimo. Y eso él... Eso queda clarísimo. Mira, Mayra, y eso él, en ningún momento, y eso sí, yo lo puedo plantear claramente, hizo ninguna presión, ni mucho menos. Al contrario, él estaba muy abierto y preocupado para ver cuál era el resultado. Ahí está, y está todo grabado. No, yo sé que el informe está ahí. A mí me habrían ya crucificado. Esto es campaña de desprestigio de la mafia. Contralor, pero quiero insistir en este tema. ¿Hablaste alguna vez con alguien de Odebrecht? Jamás. ¿Fuiste testigo de alguna reunión entre Toledo y alguien de Odebrecht? Jamás. Jamás. Faltaba más. ¿En calidad de qué hablaste con Genaro Matute? ¿Qué cargo ocupabas en ese momento? 2005. Yo era embajador, pero era presidente del Frente Independiente Moralizador. Sí, pero ser presidente de un partido era, digamos, la posición para acercarse al Contralor. El Contralor, para que los que quieren seguir adelante con el tema, se reunió con Alan García. Ahí también lo dice, en su condición de presidente del partido. Pero no le estoy preguntando a Alan García, pero te digo, y se reunió, y se iba a reunir, ofreció reunirse con Lourdes Flores, con los líderes políticos en general. Y guste o no, yo presidía un partido y estamos allí trabajando para que siempre se conozca la verdad y se va a conocer, Mávila. Yo sé que me vas a decir que no, porque te preguntaron esto hace poco en un diario, que es si había recibido en algún momento dinero de procedencia desconocida, para no decirlo de otra manera. En absoluto, obviamente, Mávila. Eso lo puedes jurar. ¿Y quieres? Por favor.
Y si quieres tener testimonios, la campaña más misia, la mía, mis campañas políticas. Y eso y por supuesto, medios de comunicación me silenciaron. Hasta cuando inicié la campaña con la inscripción de la candidatura, publicaron que habían 18 candidaturas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo ya acusaba a Odebrecht, y ciertamente Odebrecht, vaya socios que tenían, influyentes. ¿De qué vive Fernando Olivera hoy? Yo trabajo, veo unos proyectos que no siempre se plasman. Yo me he estado viendo proyectos de agua potable, desagüe, estoy viendo de sacar algunos proyectos para agregar valor. Administración de empresas en la Pacífico, sí, yo ¿correcto? soy administrador de empresas, tengo una maestría en relaciones internacionales y sin embargo, además, aquí te voy a decir algo, estoy dedicando tiempo a seguir investigando. Pero por eso, ¿cómo se hace? ¿Da suficiente para tener tiempo de investigación? Estamos haciendo un sacrificio, dando nuestro tiempo. Un grupo de peruanos que estamos trabajando silenciosamente, porque la verdad se va a conocer por el trabajo de los periodistas de investigación y por el trabajo que desde fuera estamos haciendo algunos, porque está sucediendo algo muy grave, Mávila. Desde que tuvo un extraño accidente el juez brasileño Teori Zavascki, que cayó en una avioneta, está habiendo una recomposición de toda esta mafia. Informaciones que se habían avanzado allá se están ya paralizando, no se están usando. Las justicias locales no preguntan cuando tienen que preguntar. Están ofreciendo impunidad sin obtener nada a cambio y sin tener atribuciones legales, como es en el caso del Perú. No hay ninguna atribución legal que le permita a un fiscal comprometerse a no investigar, a no pago de reparaciones civiles, ni a nada de nada. Por eso es que es muy valioso el trabajo que ha hecho el fiscal, aquí lo tengo, el fiscal Elmer Chirre Castillo, de la Tercera Fiscalía Anticorrupción, que ha logrado con su trabajo profesional confesiones de Odebrecht sin que haya impunidad a cambio. En el caso de la carretera Callejón de Huaylas, Chaca, San Luis, donde se establece una coima de 3 millones de dólares, que yo creo que el destino final, que es esa offshore de Hong Kong, ¿no? Esa ruta del dinero, hay que seguirla. Porque yo lo que creo es que no solo es Álvarez, hay alguien más arriba. Te voy a pedir y eso ha sido durante el gobierno de Alan García. El tiempo que nos queda. ¿Se ha resignado ya Fernando Olivera a no participar en la política peruana debido a los últimos resultados? ¿Está jubilado de la política? No sé a qué viene la pregunta, pero lo que te tengo que decir es que los principios no se jubilan. La lucha contra el sistema anticorrupción Voy más tampoco. Concreto. ¿Una candidatura a futuro es todavía viable? ¿Es posible? ¿Es pensada? Mira, Dios lo dirá y el pueblo será el que manda. Lo que sí, nunca me voy a rendir. Y creo que no tenemos que rendirnos. Te he hablado de lobbies, ¿no es cierto? Sí. Estamos perdiendo el tiempo con un gobierno que todavía está a tiempo, presidente Kuczynski, de definirse y limpiar de lobby su gobierno. ¿Sabes dónde está el informe Kroll? Y yo creo, el informe Kroll, pues debe estar en la Procuraduría, entiendo. Parece que no. Entiendo que allí se remitían todos los informes, además eran varios tomos. Yo ya no estaba cuando salió, pero mire, cuando a mí me llegó, he venido preparadito, sabía que tenías ahí tu artillería. Lo que sucede es que Keiko me dijeron que íbamos, ha exigido la presentación de ese informe. Estaban exigiendo, pero luego se han callado, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que son mentiras tras mentiras. Primero dijeron que el informe Kroll exoneraba a que no había cuentas Fujimori. en el exterior donde Después salieron con esta trasnochada idea de que no existía el informe Kroll, que no había informe Kroll, que todo había sido un invento. Cuando a mí me llegó esto en marzo del año pasado, este resumen, ¿sabes lo que hice? Fui donde el fiscal de la Nación y lo puse en sus manos. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho que investigar y eso es lo que no querían. Aquí sale la red de cómo, por ejemplo, se comunicaba Keiko Fujimori con Antonio Naegui, que era el banquero del Swiss Bank Corporation. ¿Nos puedes dejar una copia de eso? Mira, aquí está. Aquí está. Y entonces cuando se han dado cuenta que era un boomerang, ¿no?
ya no hablan, siguen repitiendo mentiras. Aquí salen las vinculaciones. Todo esto era para continuar con la investigación que ellos abortaron. Porque lo que dice el informe, ellos se quedan en la primera parte, este trabajo se desarrolló lado a lado y como se anticipó por las razones expuestas. Y como el mismo expresidente Alberto Fujimori se ha empeñado en decir, no se han identificado cuentas bancarias en su nombre. Esto de ninguna manera significa que no hay cuentas, bienes, activos a nombre de personas o sociedades utilizadas por Fujimori para esconder su verdadero dueño. Incluso la información conseguida alerta que Fujimori no solamente goza del amparo y asesoría criminal y financiera para protegerse, sino también que estaría actualmente participando y beneficiándose de actividades en Perú que aparentan encubrir ilícitos. Ahí vemos las campañas millonarias, ahí vemos la investigación de lavado de activos que están haciendo. Y van a haber muchas sorpresas, te lo digo. Si se investigan las cuentas a fondo, se me queda el tiempo cortísimo. ¿Te arrepientes de haber enviado las cartas al Vaticano, estas falsificadas, que pretendían... Eran cartas que se supone había escrito Cipriani pidiendo que borraran. Mávila, sigue siendo caja de resonancia. Me has hecho acordar a García, lo único que dijo. No soy caja de resonancia, sino que si tengo la oportunidad... O sea, ¿cuándo fue eso? El año 2. Bueno, pero no has tenido las verdades nunca a veces tardan, las verdades aparecen. Mira Odebrecht, mira cuánto tiempo ha pasado para que la verdad de Odebrecht salga hoy a la luz. Yo cumplí mi deber por encargo del gobierno de hacer una verificación sobre unos documentos sobre los cuales teníamos nosotros dudas. Y le pedí al Vaticano, en nombre del gobierno, que nos diga, que hagan su investigación y nos digan si eran auténticas o apócrifas. Pero eso es absurdo. Nos contestó... Esa investigación se hace antes de enviar las cartas al Vaticano y hacer un papelón. Pero, perdón, ¿tú querías que haya el escándalo previo? Lo mandábamos a la policía, ¿a quién se podía filtrar? Esto queríamos justamente no dañar ni el buen nombre de la Iglesia Católica ni de nadie. Y cuando nos contestó el Vaticano diciendo que eran apócrifas, se guardó y se archivó. Quien rompió el secreto finalmente fue uno de los agraviados, porque se puso nervioso, confundió otras cartas que era entre él y Vargas Alzamora. El ex obispo de Piura, me parece que es. El ex obispo de Piura. ¿Qué cosa? Que es uno de los que participó escribiendo las cartas que se supone que no de Piura, de Puno. Y hubo un proceso judicial sobre eso, que involucró a él y a personas de la conferencia episcopal. Yo no estuve, por cierto, involucrado, yo dije toda la verdad. Y quiero decir algo. Rafael Rey en la Contraloría. Mira, nuestra posición, y yo la fijé durante la campaña presidencial, es que la Contraloría tiene que ser autónoma del poder político, del gobierno, del poder ejecutivo, que es quien propone, y del Congreso, que es el que finalmente nombra con su mayoría parlamentaria. Que hay que darle verdadera autonomía a la Contraloría para que dentro de sus funcionarios, por meritocracia, ellos mismos designen. Es verdad que eso requiere una reforma constitucional y a ello deberíamos apuntar. Igual en el Poder Judicial y en la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura, que deberían ser totalmente renovados. ¿Y cuántos jueces y fiscales deberían irse a su casa, y hay forma de hacerlo, rebajando el límite de edad de jubilación? Rafael Porque ese es el problema de fondo. Esa era la pregunta. ¿Lo ves en la Contraloría? Mira, yo te digo sinceramente que no considero que Rafael Rey deba estar ahí en la Contraloría. Como una carta de negociación porque está, entre el él es un fujimorista, ¿ya? Y Fujimori no puede darnos lecciones de moral pública. Por lo tanto, estás condenando el diálogo. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Cuándo surge este pedido de diálogo? Luego que se bajan a Torne, ¿no? Y entonces, un gobierno que no ejerce liderazgo y que está demostrando que sigue en una vía donde los lobbies están gobernando, y una mayoría parlamentaria que en el fondo está siendo socia de este gobierno porque le dio el voto de confianza, le dio la delegación de facultades, aprueba las normas legislativas que le dan, no hay mayor, aprueba el presupuesto de la República. Ese presupuesto que le llaman recesivo ha sido aprobado con los votos de Fujimori. En ese contexto surge... Nos ganó el tiempo. Surge, pero ¿con qué telón de fondo? Con un indulto a negociar, que dicen indulto humanitario, cuando es un indulto político, es un falso indulto humanitario. Y aquí hay que recordar que los crímenes cometidos son muy graves, porque ya se ponen ahí como pequeños crímenes. Yo recibí, cuando era congresista constituyente, a las madres
de uno de los estudiantes de la Cantuta. Llevamos el caso. Tenías 21 años, ¿no? No, eso fue cuando era el Congreso Constituyente. Claro, pero digo, empezaste a trabajar o interesarte por este tema desde muy temprano. En fin, por los derechos humanos. Exacto, desde siempre. Eso. Y entonces quiero decirte que nosotros no podemos transigir con la impunidad. No podemos permitir que un gobierno cautivo de una mayoría parlamentaria, porque no ejerce liderazgo, el presidente tiene todas las atribuciones para poder plantear qué necesita el país y poner sobre la mesa ante el Congreso para que el Congreso decida, y si no apoya lo necesario para el país, pues entonces tiene que irse a una decisión. Yo veo el 2021 muy distante, Mávila. Yo quisiera realmente ver una salida democrática para que hayan nuevas elecciones generales, para que se salga de ese Congreso espurio. Nos vamos. Espurio, y para que haya un presidente que realmente ejerce el liderazgo y la autoridad democrática y que acaben con los lobbies. Y acabar con los lobbies significa, y te lo digo a ti, Mávila, y será publicado en Facebook, que el señor Zabala se vaya. Váyase, señor Zabala, y con usted todos los corruptos lobbies. Nosotros nos vamos también, Fernando. Gracias por estar aquí.